¿Qué tal? ¿Cómo les va? Finalmente cerraron las listas para los candidatos a diputados nacionales de las elecciones del 26 de octubre. Aquí en la provincia de Mendoza también ese día se va a realizar la elección para lo que será también renovar parte de la Cámara de Senadores y parte de la Cámara de Diputados y algunos consejos deliberantes. Tal vez algo que se venía hablando, que nosotros ya lo hemos adelantado, que en más de una oportunidad lo dijimos, aunque lo desmentían. Finalmente, Luis Petri va a ser candidato a diputado nacional por el Frente de la Libertad Avanza Cambia Mendoza. Esto se expresó justamente en el cierre de listas, donde Petri será el que encabece este sector. Pero hay un dato importante en el marco de esta lista, más allá de algo que nosotros ya teníamos muy en claro, que Petri iba a ser candidato, porque no le servía, sobre todo por sus aspiraciones a gobernador en 2027, otra posición que no sea esa, ya que Ministerio de Defensa no es lo mismo en cuanto a exposición se refiere que tener concretamente una diputación nacional donde va a ir a defender el proyecto, la gestión del presidente y donde va a tener una exposición mediática muy importante, sin duda alguna. Esto le va a posibilitar, entre otras cosas, también mantenerse vivo y en relación directa con la provincia de Mendoza. De allí entonces, más allá de que Petri haya aceptado justamente esta propuesta del gobierno nacional y no del gobierno provincial, aclaramos, porque si bien el gobernador salió a agradecerle a Petri esta decisión de ser quien encabece la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente, evidentemente que todo esto se cocinó en Buenos Aires, y a Buenos Aires le interesaba que Petri fuese el candidato a diputado nacional en primer término por la Libertad Avanza aquí en Mendoza, y eso se logró. El otro dato fuerte e importante de cómo se ha recortado el poder de Cornejo en el marco de esta alianza electoral con la Libertad Avanza es el ingreso de Álvaro Martínez, en una posición muy expectante, tercer lugar entre los candidatos a la Cámara de Diputados de la Nación. Cornejo lo descartó, lo desechó, lo rechazó, dijo no hay posibilidad de acuerdo con De Marchi. De Marchi es el jefe político de Álvaro Martínez. Pero ¿qué pasó? Pesó más, evidentemente, la posición de Karina Milei al entender que Álvaro Martínez se ha comportado como un verdadero defensor de la gestión del presidente Milei y que en su trabajo en la Cámara de Diputados hasta el momento, donde actualmente ocupa la banca, es uno de los principales que tiene allí a la hora de defender en comisiones, como en el recinto, la posición del gobierno nacional. De allí entonces que el gobernador Cornejo haya tenido que ceder por segunda ocasión, o tercera tal vez, en este acuerdo electoral. Primero, con la decisión de cómo llevar adelante la inscripción del Frente, la Libertad Avanza, del color del Frente, violeta, del primer candidato a diputado nacional, Petri, del tercer candidato a diputado nacional, Álvaro Martínez. Por lo tanto, se puede decir que tanto De Marchi como Petri sumaron en esta alianza electoral y el que en definitiva perdió o dejó algunos puntos en el camino, evidentemente es Alfredo Cornejo. Hay mucha molestia en el sector radical, muchos de los dirigentes radicales y algunos intendentes principalmente no están muy de acuerdo con esta alianza, pero bueno, evidentemente que hay que cerrar los ojos y también la boca, porque en definitiva es un acuerdo de cúpulas. Y ese acuerdo de cúpulas habrá que ver cómo termina después del 26 de octubre. Una alianza que está tomada prácticamente de hilos, es decir, no está atada con una soga, sino con hilos. Y esos hilos se pueden cortar en cualquier momento, sobre todo cuando ya se empiece a hablar aquí en Mendoza de las elecciones del 2027, que no va a pasar mucho tiempo, va a ser seguramente después del... Y por último, en el marco de la presentación de estas listas de candidatos a diputados nacionales, el peronismo no hubo mayores sorpresas, ya había dispuesto esto hace mucho tiempo, de la idea de unidad. Y en esa unidad, el sector que conduce Emir Félix como presidente del partido, más los intendentes y la cámpora, habían cerrado el acuerdo con mucha anticipación. Primero, en lo que hace a el Frente de Unidad del peronismo, y segundo, a la decisión de cómo ocupar los lugares en las candidaturas a diputados nacionales. Emir Félix, el ex intendente de San Rafael, actual presidente del partido, será el hombre que conduzca esa lista, acompañado sobre todo por Marisa Uceda, una mujer muy vinculada a la actual senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y también, por supuesto, involucrada en la cámpora. Por lo tanto, allí evidentemente hay un dato importante a tener en cuenta. El otro es el regreso
de Lucas Hilardo, a la idea de instalarse nuevamente en la legislatura de la provincia. Fue uno de los principales defensores de la oposición en el marco justamente de lo que fue su actuación durante su etapa de legislador. Dejó un buen recuerdo y esto también posibilita que Hilardo pueda ser candidato en primer término por una de las seccionales electorales de Mendoza, representando al sector de la Cámpora. Y finalmente quiero ocuparme de un hecho muy particular que se da en el marco de esta elección, como se los decía recién. Y es la decisión que tomó José Luis Ramón, referente y principal conductor de Protectora a nivel provincial, una fuerza provincial que ha tenido representación nacional en la Cámara de Diputados y también actualmente la tiene en la legislatura de la provincia, al convocar a Carolina Yaqui, una abogada que se ha dedicado muchísimas veces a tratar los temas de violencia de género, de la defensa justamente de aquellas mujeres que han sido en algún momento parte de una historia muy dura, muy violenta, como así también en la ley de género ha sido una de las principales actoras aquí en la provincia de Mendoza. Totalmente despojada de alguna condición política, además militando concretamente principalmente lo que era su actividad en el derecho, le ocupó en más de una ocasión ser parte importante en muchas de las causas ventiladas aquí en la provincia de Mendoza. Esto evidentemente ha sido un sustento importante y sobre todo porque llega total y absolutamente despojada de cualquier relación con la vida pública, es decir, el Estado, ya sea provincial, nacional o municipal, y también porque nunca ha estado involucrada en algún cargo que la haya llevado a ocupar una posición dentro de lo que es la vida pública de los mendocinos. Es por eso que Carolina Yaqui será candidata a diputada nacional, en primer término por Protectora, hecho interesante desde el punto de vista de la aparición de nuevas figuras que van en definitiva siendo parte de este mapa político de Mendoza con miras a las elecciones del 26 de octubre de este año.